Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro video que hacemos para compartirte información y que hagas uso de la información para que cuides tu salud y vivas plenamente. Mi nombre es Ismael Piedra y hoy vamos a hablar sobre la depresión. Tenemos a un invitado, el licenciado Pablo López Ramírez. Él es psicólogo clínico y además tiene estudios de posgrado en terapia sistémica y terapia de pareja. Así que vamos a platicar el día de hoy con él. Bienvenido, Pablo, desde Tijuana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ismael? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gusto en saludarlos a todos los que nos ven, nos escuchan. Hoy hablando del tema de la depresión, Pablo, ¿nos puedes compartir justamente en esta época que estamos viviendo, en el año 2020? Creo que los valores que conocíamos de la depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, por las condiciones que vivimos, gracias a estos hallazgos mundiales como es una epidemia, creo que los valores que conocíamos se han transformado, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Eh, sí, incluso dentro del ámbito cristiano, han habido muchos mitos sobre la depresión. Incluso me ha tocado escuchar personas que dicen, un cristiano no se deprime, ¿no? Un Mm, cristiano nunca está triste, y etcétera, ¿no? Digo que es un mito, aunque obviamente hay gente que precisamente por no vivir sus valores cristianos, pues sí entra en un periodo de tristeza, pero no es necesariamente así, ¿no? Porque la depresión finalmente es una enfermedad, ujú. ¿no? Como una enfermedad, pues hay que tratarse. Y como bien lo dijiste, se está convirtiendo prácticamente en una epidemia. Ujú, Se está generando un malestar generalizado precisamente en el tema de la tristeza y tristeza profunda, prolongada, con síntomas muy claros y demás. Sobre todo con ahora en esta crisis de salud que vivimos, curiosamente han votado ujú. muchas personas con estos síntomas, claramente, ¿no? Incluso cristianos, por supuesto. Sí, en este caso yo quiero decirte que desde mi punto de vista pienso que la depresión no respeta edades, condiciones sociales, económicas, razas, religiones, como lo estás diciendo, es algo que se ve en cualquier persona. Así es. Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque algunos pensarían que, por ejemplo, los niños no se deprimen, ¿no? Son alegres, ¿no? Los niños por naturaleza, ¿qué les preocupa? Dicen Ujú, algunos, ¿no? ujú, O que los adolescentes, ¿no? ¿Por qué se va a deprimir un adolescente si es que él es así? Es la edad, ¿no? ujú, O un joven. Se piensa o se pensaba que era más un trastorno relacionado con la adultez y no es así. También, como bien lo mencionas, hay algunas personas que siguen pensando que tiene que ver con un entorno socioeconómico, ¿no? La gente pobre, ¿no? La gente encumbrada o empoderada económicamente no se deprime, ¿no? Porque el dinero da la felicidad y etcétera. No, no es así. Como se dice, y lo acabas de mencionar, no respeta ujú, como lo que es una ujú, enfermedad, ¿no? Y como enfermedad, insisto, hay que tratarlo como ajá. eso, ¿no? La depresión finalmente es tratable, que esa es la buena noticia, ¿no? Incluso prevenible también. Digamos que si nos educamos bien hasta llegamos a eso y ahorita vamos a desglosar el punto. Claro. Uh -huh. Pero Pablo, yo quisiera que me ayudaras con esta parte. Yo veo que muchas personas utilizan el lenguaje hablado, el español. De repente, al referirse a un evento triste, utilizan la palabra, es que estoy deprimido por esto. Y yo creo que el uso del lenguaje correcto al expresar lo que uno siente es indispensable hacerlo correctamente para no fomentar otras cosas, ¿no? Claro, porque ese es otro de los mitos, Ujú, ¿no? La gente piensa que solo por estar triste ya estás deprimido en automático, ¿no? Eh, Se piensa incluso que una persona que tiene una situación
se murió un familiar, ¿no? En automático va a caer en depresión. No, no necesariamente. ¿Okay? Hay gente que se deprime y no precisamente les pasa algo catastrófico. Y hay gente que desde nuestro punto de vista debería estar deprimido, ¿no? Debería, ¿no? Porque se tuvo una serie consecutiva de situaciones, una pérdida importante, lo corrieron del trabajo, el hijo se le enferma, le roban el carro, lo asaltan en la calle, o sea, una serie como extraña, ¿no? Como dicen algunos, parece que trae la nubecita negra, ¿no? Entonces debería estar deprimido, vayan y visítenlo, ¿no? Y resulta que no, que esa persona, pues sí, estado triste, obviamente le pega, pero no precisamente está enfermo. Y sí, hay gente que usa con mucha, de manera indiscriminada la palabra depresión. Estoy depre, incluso llegan a decir, ¿no? En términos muy, muy contemporáneos, no es que me dio la depre, no, es que se me acabó el maquillaje, dicen las chicas, ¿no? Ya me dio la depre, ¿no? Y está sonriendo. No, obviamente es un modismo que hay que irlo quitando poco a poco, ¿no? En términos, por ejemplo, si tengo cáncer, pues no vas a andar diciendo que si te duele la cabeza es porque tienes cáncer, ¿no? No necesariamente, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ya hablando de esto como contexto, Pablo, ¿pudiéramos tener una definición para usar propiamente las palabras? ¿Qué significa estar deprimido? Claro. Es un trastorno del estado de ánimo, obviamente tristeza, que tiene que ver con una tristeza prolongada. Cuando digo prolongada, tiene que ser por más de 3 semanas, ¿no? Donde la persona ya esté con cierta incapacidad o discapacidad para hacer las cosas que normalmente hace, ¿no? Hay descuido personal, no se quiere bañar, no come o a veces come demasiado, se trastornan incluso o se alteran sus hábitos de sueño, duerme mucho o duerme muy poco, ¿no? Tiene llanto fácil, a veces está trabajando en la computadora y en su oficina y le bota la tristeza y empieza a llorar, ¿no? Y ya tiene rato y no sabe por qué. Cosas que antes le llamaba mucho la atención y le gustaba hacer, ya perdió ese interés, ¿no? Ya no va a andar en bicicleta, ya no lee. Anedonia. La anedonia es la incapacidad para poder disfrutar, ¿no? Lo que es disfrutable, ¿no? Y la gente tiene precisamente esto como un síntoma para poder saber, ¿no? Y creo que lo más representativo de la depresión es que es profunda. Incluso las personas que ya han estado en esta condición llegan a decir que algo les duele físicamente, ¿no? Y curiosamente, cuando yo les pregunto, yo acostumbro preguntarles, ¿dónde te duele? ¿No? Se agarran aquí, en el pecho. Incluso es como muy común, ¿no? Dicen, algo por aquí. Y sí, efectivamente se siente una opresión en el pecho que se le llevan hasta la garganta y se les hace, como comúnmente se le dice, ¿no? Un nudo en la garganta y a veces no pueden ni respirar, es así, ¿no? O no pueden tragar, tienen dificultades inclusive para hablar, ¿no? Y repito, es de tiempo prolongado, incapacitante, y también tiene síntomas muy claros de alteración, ¿no? Alteración del pensamiento, lo que antes lo veía bien, ahora lo ve mal, ¿no? Antes le gustaba los días soleados, ahora sale y dice, ¿por qué no está nublado? ¿No? Antes le gustaban los viernes y ahora detesta los viernes, ¿no? Es decir, sí hay un cambio inclusive a nivel de pensamiento, muy interesante, por cierto. Oye, Pablo, por cierto, ahorita te has referido a la depresión solamente cuando las personas están así tristes y el llanto fácil, pero también hay personas con depresión que están enojadas o frustradas, o sea, el otro extremo. Sí, sí, que es una depresión disfrazada, así le llamamos, ¿no? La depresión disfrazada generalmente es en hombres. Nuestra cultura hispana normalmente no se le permite al hombre llorar, ¿no? La mujer, bueno, culturalmente, la llorona, por ejemplo, ¿no? A la mujer hay que llorar, ¿no? Pero el hombre no, pero está triste. Entonces, ¿cómo expresa su tristeza el hombre? Enojándose, siendo violento, siendo agresivo,
¿no? Okay. Manifestando su tristeza por medio de coraje, ¿no? Irritable, poco tolerante, y así se la pasa, ¿no? Ok. Incluso hay veces que estos hombres o estas personas son así de irritables y cuando uno les dice, oye, ¿no será que estás triste? Se sorprenden. No, yo nunca he estado triste, ¿no? Estoy enojado. Pero cuando analizamos en detalle su conducta o sus hábitos personales, resulta que sí. Pero lo que han hecho es encubrir, ¿no? Disfrazar esta tristeza con algo más socialmente aceptable, ¿no? Ok. Es bien enojón, ahí viene el enojón, ahí viene el amargado, ¿no es mejor para ellos? Es mejor que les tengan miedo a que les tengan compasión. Está Ok. bien triste y llora siempre, ¿no? Un ejemplo, Pablo, acomodando las ideas que hemos compartido. Hace rato tú te referiste a la pérdida de un trabajo o la pérdida de un ser querido o un asalto. Puede ser que después de ese evento desafortunado la persona esté triste o esté frustrada o tenga miedo, eh, pero si esa mezcla de sentimientos o de emociones no se prolonga 3 semanas, no es depresión. No, es una tristeza, le llamamos tristeza común. No te puede dar la tristeza por dos días, 3 días, una semana. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, es por supuesto que genera una tristeza. Y normalmente la tristeza, esta tristeza común es menor de 3 semanas, ¿no? Ok. Eh, sí, creo que sí ir calculando, ¿no? Cuando uno se sienta con una persona y dice, bueno, es que estoy muy triste, ¿no? Y hasta me quiero morir, ¿no? Ujú. ¿Hace cuánto? No, pues hace 3 días. Bueno, sí está en una tristeza profunda, ¿ok? Y hay que tratarla, ¿no? Por supuesto. Sí hay que manejarla, inclusive con algún tipo de medicamento, pero no necesariamente ha llegado al punto la depresión, que le llamamos depresión clínica, cuando ya es un poquito más prolongado, ¿no? Bien. Sin embargo, hay gente que pasando por una tristeza, por un evento, así, logra superarlo. Y a los 4 o 5 días dice, bueno, pues ya pasó, ya regresa al trabajo, ya regresa a sus actividades, al cuidado personal y muy importante, su manera de pensar inclusive toma una normalidad, ¿no? Ya alguien le pregunta y ya puede contestar, ah, sí, mira qué triste pasó, pero empieza a mencionar algunas cosas llenas de esperanza, llenas de positivismo, ¿no? De entusiasmo por la vida, ve el futuro con esperanza y demás. Bueno, ahí no hay depresión, ahí estuvo por un periodo de tristeza profunda y solito brincó. Entonces quiere decir que sí se le pudo dar, como se dice coloquialmente, la vuelta a la página. Y cuando Sí, estás en depresión, estás atorado en la misma página. así es, así es. Generalmente las personas con depresión, se dice que hay una depresión endógena y una depresión exógena. Cuando es exógena, tiene que ver con aspectos externos, ¿no? Como esto que estamos mencionando, ¿no? Algún evento fuera incluso del alcance de uno, ¿no? Me corrieron del trabajo, se murió un familiar, etcétera. Y eso, bueno, pues cuando termina el evento o cuando ya procesó mentalmente o emocionalmente el evento, puede superar y adelante, ¿no? Sin embargo, hay una depresión endógena, que es la que la persona trae, como dicen, ¿no? Por dentro y que no sabe, no tiene una explicación. Incluso las personas dicen, estoy muy triste y no sé por qué. No, si tengo todo. Sí, me aman, tengo una familia, tengo trabajo, tengo fe, ¿no? Voy a la iglesia, o tengo para comer, etcétera, pero aún así me sigo sintiendo triste. Esta depresión endógena tiene que ver con una alteración química que hay en el cerebro, básicamente, de la persona. Por más que lee, por más que canta, por más que haga lo que sea, ¿no? Su química está alterada. Y mientras esa química no se equilibre, la persona se va a seguir sintiendo así, ¿no? Y cuando hablo de esa química, es de un neurotransmisor, generalmente que es la serotonina, que ayuda a establecer, ¿no? Los niveles de bienestar. A veces esta serotonina puede producirse por sí misma, el cuerpo, ¿no?
eh, descansando, ¿no? Alimentándose sanamente, haciendo ejercicio, la práctica de la fe también es un aspecto de cómo se desarrolla, pero a veces no es suficiente. Quiere decir que sus glándulas o no están produciendo suficiente sustancia o de plano no la está produciendo. Es entonces cuando es necesario que la persona tome el medicamento, que se llama antidepresivo, por cierto. Bien, y aquí te voy a confesar algo, Pablo, que es algo que no me gusta. No me gusta cuando hay personas que cuando se enteran que un familiar o un amigo cercano está deprimido, dicen palabras que son tan irritantes. Por eso digo, voy a confesar que a mí me irrita escuchar algunas palabras así, de, oye, échale ganas, o ten más fe, o arrodíllate más para orar. Es que es enfermedad mental. O sea, yo entiendo que el poder de la fe es muy, muy valioso, pero hay una enfermedad mental que a veces es más poderosa que la propia persona. Y no es que no es que no le eche ganas ni que no tenga fe, sino que está enferma. Claro, claro. Por supuesto, yo también lo he escuchado y yo les digo a estas personas que les dicen, échale ganas, yo le digo, bueno, haz de cuenta que tú tuvieras gripe, un griponón de esos horribles, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías que yo te dijera, no, oye, échale ganas, ¿no? Con solamente echarle ganas vas a aliviarte, ¿no? O peor tantito, ¿no? Tienes una diarrea incontenible, ¿no? Échale ganas, ¿no? Deberías llorar más. Por supuesto que tu organismo está reaccionando a algo, sea una gripe, sea una diarrea o sea una depresión. ¿Okay? Incluso las enfermedades mentales, algunas de ellas o muchas de ellas, tienen relación directa del cuerpo. Entonces, si es química, no tiene que ver necesariamente con la fe. ¿Ok? No tiene que ver necesariamente con su incredulidad o con que es un castigo divino, etcétera, ¿no? O que sea No, una persona tiene que débil. ver precisamente, exacto. Oh, sí, eso es muy común, ¿no? Porque eres débil, lloras, ¿no? Porque eres débil, estás triste, ¿no? Es que no sabes enfrentar los problemas, es que de chiquito te mimaron, ¿no? Inclusive es que fuiste sobreprotegido y todo. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Todo está en que la persona incluso empieza a tomar el medicamento y curiosamente, fíjate, ahora hasta veo mejor las cosas, pero por supuesto, porque así es como funciona el cerebro, ¿no? Si no hay química de manera equilibrada, pues no va a haber bienestar, ¿no? Y eso es, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy, muy populares acerca del medicamento es que te hace adicto, ¿no? No te tomes eso porque te hace adicto. O tómatelo nada más cuando te sientas mal. No, no es así. ¿Okay? Ni causa adicción, por supuesto, obviamente si está prescrito por el médico. ¿Okay? Que de preferencia debe ser un médico psiquiatra, ¿no? Porque conoce tu organismo, porque sabe tu edad, tu peso y demás, ¿no? Y te da la dosis adecuada, ¿okay? Las personas que se automedican, ¿no? Ve a la farmacia o cómpratelo ahí en el mercado negro y empastíllate, pues tal vez hasta lleguen a tener una intoxicación por eso, ¿no? Sí. Pero no necesariamente, siempre y cuando esté prescrito por el médico, va a generar una adicción o una intoxicación, ¿no? Por Sí, supuesto. porque inclusive, Pablo, yo tengo entendido que algunos medicamentos que se usan para estos problemas de salud mental tienen que ser inclusive ajustados. De repente te dicen, mira, empieza con media pastilla y luego súbele a una o bájala a la mitad. O sea, hay un ajuste para individualizarlo. Exacto. La mayoría de los medicamentos, o bueno, todos los medicamentos que tienen que ver con el sistema nervioso, no son exactamente precisos, ¿no? Por eso es que se da una ventana de unos 13, 14 días para que la persona le diga al médico, mira, me he sentido así o he tenido vértigo, etcétera. Entonces es cuando el médico le ajusta, como bien mencionas, ¿no? Le ajusta la dosis o incluso puede ser que ese medicamento, ¿no? Por su composición, no sea el más adecuado, sino que tiene que ser otro que tiene en relación con lo mismo, por supuesto.
pero siempre debe ser bajo supervisión médica, que es importante. Y para ir dirigiéndonos al final de la entrevista, Pablo, ¿cuáles son las señales que tú recomiendas que tengamos que estar presentes o que tengamos que estar alerta nosotros para reconocer en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones o síntomas que necesitemos la urgencia de buscar ayuda profesional, como por ejemplo un psicólogo clínico como tú o un psiquiatra? ¿Cuáles son esas señales? Eh, en términos de depresión, ¿sí? Sí, depresión. ¿Sí? Ok. Eh, Sobre todo cuando empiezan, la tristeza ya es prolongada, porque una persona puede estar triste, pero puede ser funcional. No va a trabajo, come o medio come, etcétera. Y y ahí va la vida, pero ve en blanco y negro, ¿no? No ve colores, nada, no disfruta. Creo que ese es un buen síntoma, el hecho de que no tenga la capacidad de disfrute para visitar a un especialista. Puede ser un psiquiatra o un psicólogo clínico, ¿no? Que se le conoce como la anedonia, ¿no? Que es esta incapacidad, ¿no? De disfrutar. La descripción que di tiene que ver con una alteración emocional que no llega al punto de la depresión, ¿sí? Pero sí es un ánimo disminuido. Se le llama distimia. La distimia precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Y la persona dice, no es que no estoy deprimida, mira, funciono, no me he querido matar, ¿no? Voy así, pero no disfrutas, ¿no? Ahí es un síntoma, ¿no? Y Okay. creo que esa es una señal para visitar. Otra es cuando la persona llega al momento de estar tan triste que piensa en quererse matar, piensa que, o morir, ¿no? Algunos dicen, no, yo no me quiero matar. En cómo sería mi muerte, ¿no? Por ejemplo, pues no es lo mismo, pero va en relación a lo mismo, ¿no? Entonces creo que este es otro síntoma, cuando la persona tiene ideación de muerte o de suicidio, pero por supuesto es necesario acudir con un especialista, ¿no? Otra es cuando hay llanto fácil y difícil de controlar también, cuando la persona tiene dolores musculares, especialmente en esta parte del cuello, ¿no? La espalda, ¿no? Los músculos grandes, sin alguna razón, como acumulación de estrés, dicen algunos, ¿no? Bueno, creo que es importante también que vaya con un especialista. Tristemente la gente no le hace caso al cuerpo. Me duele la cabeza, me duele acá atrás, etcétera, es que estoy estresado, ¿no? Y llora, pues vete para allá, llora y después regresa, ¿no? En lugar de darle importancia a los síntomas, ¿no? Lo dejan pasar y es muy posible que ya estén sufriendo una depresión, ¿no? Incluso si tiene algún familiar, alguno de los que nos ven o nos escuchan, tienes un familiar que tiene estos síntomas, recomiéndale, ¿ok? Habla con esa persona, no vayas y hagas la cita, ¿sí? A espaldas de la persona porque pues, se va a sentir traicionado. Habla con la persona, mamá, papá, abuelito, oye, te he visto así y así, te acompaño con un especialista, vamos, ¿no? La diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo clínico es que el psiquiatra prescribe el medicamento y el psicólogo le ayuda a la persona a manejar sus emociones, sus conductas y sus pensamientos, ¿no? Estamos en conjunto, tanto el psiquiatra que va ajustando el medicamento y como el psicólogo que vamos ayudando a la persona para que pueda a nivel conductual y cognitivo, pues ajustarse precisamente a su estilo de vida. Perfecto, Pablo. Lo has explicado muy bien, muy claro. Y quisiera ya, ahora sí, para terminar la entrevista, en un minuto, ¿cuál quieres que sea la idea que se queden las personas que van a ver este video? Me gustaría que se sepa que la depresión es una enfermedad y que hay que tratarla como una enfermedad. También quisiera que la gente supiera que hay algunos mitos acerca de la depresión. Hay que destruir esos mitos y hay que colocar claramente en nuestra mente y nuestras ideas la depresión como lo que es, ¿no? Y también me gustaría que las personas que observan de alguien, algún familiar especialmente, a veces la pareja, que está en una clara y franca depresión, le ayuden convenciéndolo de que vaya con un especialista.
La depresión clínica, la depresión, como es una enfermedad, solamente debe ser tratada por especialistas, ¿ok? Que son los médicos psiquiatras y los psicólogos clínicos, ¿no? Esa es lo que me gustaría que quedara en la que nos escuchen y nos vean. Muchas gracias. Y si alguna persona quiere más información, aclarar alguna duda o contactarte, sé que a través también de medios electrónicos, tanto psiquiatras como psicólogos hacen videoconferencias o consultas en línea. ¿Alguna red social o algún contacto, Pablo? Sí, claro, pueden buscarme en Facebook como Juan Pablo López Ramírez. Sí, ahí pueden contactarme con todo gusto. Estoy actualmente dando consultas precisamente de manera online o a distancia. Y la gente, por supuesto, que vive en Tijuana, pues pueden visitarme en el consultorio. También pueden contactarse conmigo por medio del Facebook. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Pablo, estos minutos que nos regalaste para compartir información confiable y que esta información llegue a todas las personas que las necesiten, porque el objetivo es que tomemos buenas decisiones y vivamos plenamente. Gracias nuevamente, Claro que sí. Pablo, Al y contrario, nos veremos en el próximo video. Hasta la vista. gracias.